Hola chicas, muy buenas noches. Buenos días para ustedes. Yo noches porque estoy grabando el video de la noche. Espero se encuentren muy bien. Espero les haya ido increíble en su examen. Pues como les había dicho, en realidad no está difícil. Viene todo lo que hemos visto y espero haya sido de, de mucha ayuda a la guía que les compartí y les haya servido para que saquen una calificación aprobatoria. Vale, chicas, pues bueno, el tema que vamos a seguir viendo en esta clase, pues son las pruebas proyectivas. Vamos a ver test como el TAT, el Simon y el otro que es el de los niños. Bueno, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Les voy a compartir mi pantallita y les voy a dar pues una pequeña introducción, ¿ok? Pues a este test. A estos tres tests que nos toca ver esta clase, ¿sí? Voy a dar inicio a la presentación y vamos a comenzar con el test de percepción a percepción temática, que es el TAT, ¿sí? Es un test que fue creado por Murray en 1935. El TAT es una prueba proyectiva, como todas las que hemos visto. ¿Qué quiere decir? Que va a proyectar mi inconsciente por medio de dibujos, de palabras. En este caso, las tres pruebas que vamos a ver son o constan de imágenes, ¿no? A la cual se le va a mostrar al paciente, a la persona, y él a su vez va a crear una historia. Y esto pues nos va a servir a nosotros para poder crear un contenido y ver parte de su personalidad, ¿no? Bien, como les decía, esto significa que a través de la interpretación el sujeto da a una serie de láminas con dibujos. El entrevistador pretende profundizar en algunos aspectos de la personalidad del individuo. Por este motivo también recibe el nombre de técnica de la interpretación de imágenes. Esta, junto con las otras dos técnicas que vamos a ver, tratan de eso, imágenes que se muestran y se crean historias. A través de esta técnica se pretende conocer cuáles son los impulsos que guían a la persona, sus emociones, sentimientos, conflictos y complejos. Puede ser una prueba de selección de personal. Como ya les había dicho, o sea, estos test proyectivos no solo se aplican en el área clínica, también nos puede servir en el área organizacional o bien también en alguna investigación, etcétera. Aunque normalmente no se completa con la serie completa, sino simplemente se les enseñan algunas láminas para que el entrevistado invente una historia. Además, los factores de personalidad se pueden estudiar mediante esta técnica, la capacidad verbal, la imaginación o la creatividad. En este caso, y no solo en el área organizacional, en el área clínica, cada imagen que se le muestra al paciente tiene ciertas características que nos van a proyectar, ay, perdón, chicas, una muestra, que nos van a proyectar ciertas características del paciente, ¿ok? Ciertos rasgos de personalidad que a mí me interesa saber, ¿sí? A través de, como les decía, solamente se van a proyectar, si me interesa saber cierto patrón, solo voy a proyectar ciertas láminas. Esta prueba proyectiva consiste en total de 31 láminas de blanco y negro, de las cuales todas menos una representan diferentes escenas estructuradas, pero ambiguas, vinculadas en diferentes temáticas. Entre ellas, 11 son universales, mientras que el resto se divide en función de tipo de población, objeto de estudio, por ejemplo, el sexo, la edad, de tal manera que cada que el sujeto puede como máximo visualizar una veintena. Sin embargo, no es necesario que se pasen todas, sino que el clínico valorará si resulta valorable pasar únicamente a las relevantes en función de la cuestión del paciente. Obviamente, para un proceso terapéutico, como ya les había dicho, pues nosotros debemos, ¿sí? Hacer una entrevista previa, ¿no? Y con esa entrevista vamos a profundizar, vamos a ver ciertos aspectos generales y posteriormente hacer como ir haciendo nuestra valoración.
Después se aplican este tipo de pruebas para ir viendo, pues no sé si yo tengo una personalidad o veo que mi paciente tiene rasgos obsesivos, pues puedo aplicar ciertas láminas para poder comprobar que esos rasgos los tiene mi paciente. Bien. El sujeto observará brevemente, cada lámina con el fin de elaborar a partir de ella y de sus elementos que conforman una parte de la escena, una historia considerándose primero que se ve en la imagen o escena para posterior elaborar una breve narración respecto a lo que está sucediendo en ella, lo que ha sucedido antes y lo que sucederá después. Será la interpretación de estas historias lo que le permitirá hacernos una idea de los procesos psíquicos del sujeto analizado. El análisis debe ser realizado por un psicólogo especialista con experiencia en este tipo de test. Deberá partir de una serie de informaciones básicas sobre la vida del individuo, edad, padres, hermanos, profesión, hijos, pareja, etc. En el relato debe identificar el protagonista, así como determinar las fuerzas que emanan del protagonista y las fuerzas que emanan del ambiente que le rodea. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, pues debe de ser observar brevemente cada lámina el paciente, ¿sí? Y va a crear una historia, como ya les había dicho. En estas imágenes, pues él va a elaborar esta narración, esta pequeña historia, y el psicólogo, pues debe de estar especializado. Pues por lo general, obviamente este tipo de técnicas proyectivas parten del psicoanálisis, entonces debe ser un psicólogo, que esté familiarizado con este tipo de corriente, con este tipo de términos, conceptos, y que a su vez pues también pueda practicar la terapia psicoanalítica, ¿sí? Y pues es recomendable que el psicólogo pues ya esté familiarizado con el paciente y ya tenga alguna breve introducción, como les digo, para eso es la entrevista, y pues ahí él sepa qué láminas escoger y él pueda hacer una valoración, ¿no? Previa para ya ir enfatizado a lo que él quiere saber o quiere comprobar. ¿Cómo es la interpretación de resultados de este test? El protagonista es el personaje en el que se centra la historia y normalmente con quien se va a identificar la persona que cuenta la historia. No tiene por qué ser el único, puede haber más protagonistas. A través de lo que se haga o lo que suceda al protagonista, el entrevistador podrá apreciar diferentes rasgos o tendencias del entrevistado, así como los motivos, las necesidades y las presiones, como por ejemplo, ¿no? En este caso, siempre vamos a poner atención al protagonista de la historia que nos está narrando, porque va a ser una proyección del mismo paciente. En esta historia, él va a ser el protagonista y va a proyectar lo que trae inconscientemente, sus traumas, su proyección del mismo, etc. Como les decía, algunos ejemplos son: los atributos del protagonista representan las tendencias de la personalidad del sujeto, lo que ha hecho, lo que ha intentado ser, lo que desea hacer en un futuro. Se va a proyectar y va a poder expresar por medio de un relato breve estas tendencias. Las personas o personajes secundarios que aparecen en el relato son las fuerzas que aparecen representadas en el ambiente, situaciones que le causan terror, ilusiones futuras, frustraciones, vivencias, experiencias con gran fuerza. ¿Qué quiere decir? Que las personas o estos personajes van a demostrar o van a proyectar estas situaciones del paciente. Aunque existen diferentes sistemas de clasificación e interpretación de resultados de estos test,
Ok, chicas, continuamos. Ay, sí salió. Ay, ahora sí ya, perdonen. Aunque existen diferentes sistemas de clasificación e interpretación de resultados, estos dependen en gran medida de los objetos de análisis de la personalidad del paciente. Por ejemplo, el Manual de Mecanismos de Defensa propone valorar la existencia de negación, proyección e identificación como mecanismos de defensa ante el conflicto psíquico, que se proyectarían en las historias. Independientemente del método de interpretación, en casi todos los casos se tiene en cuenta de manera principal dos grandes factores. Por un lado, el contenido de la narración y por otro, la manera en la que estructura o forma el relato. Estos dos factores nos van a permitir ser más asertivos y poder visualizar o escuchar de una manera más contundente la proyección del paciente. ¿Qué quiere decir? Que para poderlos interpretados, pues el análisis va a ser un análisis cualitativo, ¿sí? No existe como tal la diferencia de los otros test que vimos que existían puntuaciones, no sé si se recuerdan. Estos tipos de test, los tres test, no van a tener una valoración como tal o un esquema en el cual uno pueda sumar puntos o etcétera, etcétera, ¿no? Una rúbrica, por así decirlo. Sino van a ser interpretaciones, pues, interpretaciones cualitativas. Por eso es muy, muy importante que, como mencionaba con anterioridad, el, el paciente y el psicoterapeuta ya haya un análisis previo, ¿no? Si se puede ya un conocimiento previo, pues mejor, para que él pueda, a la hora de interpretar cualitativamente estos tests, hacerlo de forma certera, ¿sí? Y como los mencionaba, los dos factores para poderlo interpretar son el contenido de la narración y la estructura en la que va a formar el relato el paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos de este test a grandes rasgos? Contenido. El héroe protagonista de la historia es uno de dichos elementos. En aquellas láminas con más de un personaje, el sujeto con el cual el paciente se identificará y en el cual se centra la historia. Generalmente es el que tiene mayor parecido con el paciente en sí. O sea, en el momento en que si nosotros aplicamos ese test, ¿sí? Y el protagonista tiene rasgos con el paciente, pues obviamente es una proyección de él, ¿sí? Y por lo general siempre pasa. También se ha de valorar la existencia de diferentes cualidades de dicho protagonista. El rol que tiene la narración, si es bueno, malo, activo, pasivo, fuerte, débil, con el que se identifique y como se ha dicho, personaje nos informa el autoconcepto que tiene el paciente. En este caso, por ejemplo, esa proyección del contenido, ¿sí? De las láminas del personaje, si la narración es bueno, es malo, activo, pasivo, va a ser el autoconcepto que tenga él. Como les decía, el protagonista va a ser la proyección, ¿no? Entonces, si la historia lo narra como una persona fuerte, ¿sí? Puede ser que él tenga ese concepto de él, o bien puede ser que sea lo que a él le gustaría hacer, se proyecta en lo que a él quisiera hacer, ¿no? Si es una persona que él se considera mala, pues va a ser el protagonista bueno. O si es alguien fuerte, puede ser que sea débil. ¿Sí me explico? Bien. Otra forma es el relato. Además de que de lo que el paciente dice es relevante, el cómo lo dice y el grado de implicación mostrado en la actividad. Si el paciente colabora o no, si percibe correctamente las imágenes y comprende lo que debe hacer o si posee suficiente capacidad de visualización y elaboración, son aspectos remarcables que pueden indicar la presencia de resistencia o bien dificultades asociadas a un problema en concreto, así como valorar si la prueba es indicada o no. También recordemos que es importante hacer ese análisis en el paciente previo a aplicar algún test. Y obviamente con los conocimientos previos que tenemos como psicólogos en la conducta,
podemos escoger y seleccionar. Hay una gran variedad de test proyectivos y de muchas baterías que se pueden aplicar a los pacientes, ¿sí? En este caso, pues sí es importante ver qué tan viable o qué tan fiable es aplicar por ejemplo, esta prueba al paciente. Por eso es recomendable que ya haya un conocimiento previo o información previa. No llegaría a aplicarlo así porque si no es la primera consulta y quiero saber tus predicciones, no. Debe de haber un conocimiento previo, más que nada por la interpretación de resultados que se va a hacer, ¿sí? Y pues como dice el párrafo, ¿no? Si el paciente percibe correctamente las imágenes y comprende lo que debe hacer o posee suficientemente capacidad de visualización, es importante detectar estas cosas para saber si sí le va a ser funcional o no le va a ser funcional, ¿sí? Y hay que, en este tipo de pruebas o en este tipo de relatos, si están si tienen mucha visualización o son muy estructurados, pues se puede valorar si hay una resistencia en el paciente de poder realizar la prueba. ¿Sí? No sé si me expliqué, chicas. Si no, háganoslo saber en la clase. Ya dentro de la propia historia es necesario tener en cuenta si existe coherencia, linealidad y contradicciones. ¿Por qué? Si se emplea o no fantasía o realismo, si usa mucho o pocos adjetivos o si da detalles. Es importante poner atención a este tipo de cualidades porque nos va a servir a nosotros para poderlo interpretar de manera adecuada. ¿Sí? Bien. A grandes rasgos, pues este es el CAT, ¿sí? Como les digo, van a ser láminas que se van a proyectar, que nos van a indicar lo que tiene el paciente. Algunas de las láminas son las que puse en las imágenes, ¿sí? Y generalmente pues tienen una carga, ¿cómo decirlo? Obviamente tienen un propósito, pero si se dan cuenta son como muy sugestivas, ¿no? O sea, el niño que está leyendo, pues sí se ve como que tiene ciertos rasgos la imagen que son precisamente a propósito y que nos van a servir a nosotros como terapeutas para que el paciente pueda proyectar pues inconsciente. En este caso, igual si se dan cuenta, son como muy sugestivas y también subjetivas, ¿no? Como que se prestan las imágenes a que se puede interpretar de varias formas, ¿no? Y eso es lo bonito de este tipo de pruebas, que nos sirven a nosotros, ¿sí? Para poder ver cuál es la interpretación de cada paciente, qué trae adentro, ¿no? Igual esta, a mí la escogí porque me pareció muy sugestiva, ¿no? La anciana viendo, la mujer viendo, se puede interpretar de 1000 formas. ¿Vale, chicas? Bien, el siguiente test que nos toca ver es el test de apercepción infantil, que es el CAT, ¿sí? Como les dije, todos los tests que vamos a ver en esta clase son de imágenes y el paciente va a formar algún relato, alguna historia, ¿sí? Referente a, ¿ok? Este test fue creado por Leopold Belak y Sonia Belak en el año de 1949, pocos años después de la creación del test de apercepción temática de Henry Murray en 1943. El test de Murray se crea primero en el 43, luego se crea este test y después sigue el test, el Simons se crea posterior, como que van de la manita y como que todos sirven de referencia unos con otros. La diferencia, por ejemplo, del otro, del TAT, es que generalmente es para adultos. Este va más enfocado a niños y el Simons va enfocado a adolescentes. Como les decía la clase pasada, es importante, muy importante, que apliquemos los test a diferentes rangos de edad, porque como les dije, tienen un fin, están creados para cierta población y a lo mejor
algunos test infantiles sí se pueden aplicar a algunos adultos, pero es más recomendable aplicarlos a niños. Por su misma creación, van más enfocados a ellos. Bien, el CAT es un test proyectivo que ayuda a explorar tanto el conocimiento aperceptivo como el expresivo del niño. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es lo aperceptivo? Lo que no podemos percibir, lo que no podemos ver, lo que no podemos tocar, ¿sí? Y el expresivo, pues es la forma en la que se expresa el niño. Este test ofrece a los niños una instancia para que puedan expresar sus conflictos emocionales y lo hace de forma abierta, fácil, gracias a la proyección que realizan sobre los dibujos. Recordemos que los niños siempre, siempre, siempre en cualquier tipo de prueba, ¿sí? Van a ocupar los dibujos, van a ocupar las animaciones o van a ocupar el juego, porque es la forma en la que los niños pueden expresarnos sus emociones, pueden expresarnos lo que les pasa, lo que sienten, la forma en la que expresan esta parte inconsciente. A diferencia de los adultos, que a lo mejor nosotros ya podemos tener un lenguaje un poquito más estructurado, los niños pues lo carecen, ¿no? Carecen este tipo de lenguaje y esto les imposibilita pues a veces expresar sus emociones. Por eso es importantísimo que nosotros podamos poner atención a estos pequeños detalles. A veces sin ser terapeutas podemos notar ciertas afinidades si realmente son observadores. Yo las invito, chicas, así como también siempre las he invitado a que tomen terapia, perdón, las invito a que un día observen a un niño. Obsérvenlo detenidamente, no lo vean, observen cómo se comporta, el cómo juega. Y de verdad van a poder conocer mucho de su personalidad con el simple hecho de observarlo. Entonces, todo este tipo de pruebas siempre van a ir enfocadas de esa forma, porque es la forma en la que el niño puede expresarse, puede expresar emociones. Por eso muchas veces hay hasta imágenes en Facebook y demás que uno de los máximos regalos que te puede dar un niño es un dibujo. Y sí es cierto, porque en él está expresando su máxima expresión de amor, de enojo, de felicidad, ¿no? Y si te lo da como obsequio, pues es algo que te está, una parte de que te está mostrando. Yo creo que eso es invaluable. Así que pues las invito a que hagan este ejercicio, les va a servir también mucho, 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 mucho para poder eh, desarrollar esta parte observativa que deben de tener. Este sentido debe de estar al máximo, siendo ustedes psicólogas. Pero bueno, voy a continuar. Este test ofrece a los niños una instancia para que puedan expresar sus conflictos emocionales y lo hacen de forma abierta, fácil, gracias a la proyección que se realizan sobre los dibujos. Al igual que los adultos, los niños pueden tener conflictos en su mundo interior. La diferencia es que tienen menos herramientas lingüísticas para elaborarlos y contarlos. En este sentido, cobran mucha importancia los test psicológicos destinados a la infancia. Como les había dicho, no tienen ese lenguaje, ese constructo para poder expresar lo que sienten, ¿no? Hasta las mismas dolencias, ¿no? Físicas, les cuesta mucho, porque todavía no hay una estructura en su parte de ideas, en su parte lingüística. Entonces, nos puede servir mucho para poder conocer un poco de ellos. Bien, este test se utiliza en este test, perdón, o en el test se utilizan diferentes láminas de contenido estándar con dibujos de animales. Estos aparecen realizando diferentes actividades, como si fueran humanos. Quizá se estarán preguntando, ¿por qué los animales? La respuesta es muy simple. Diversos estudios demuestran que los niños se identifican más fácilmente con los animales, ya que desde la infancia están presentes en nuestros sueños, nuestras relaciones, además de revelarnos conflictos que pueden tener los niños. El CAT también permite conocer aspectos de sus vínculos con las figuras más próximas. Cuando los menores no sean capaces de verbalizar su problema, el test de apercepción infantil posibilitará la obtención de información para así encontrarla en el mejor tratamiento. ¿Sí?
como lo dice, y bien cierto, ¿no? Es un test, vamos a ver las láminas, de ese sí conseguí todas las láminas y las voy a mostrar en las diapositivas. Son completamente de animales, ¿sí? Los animales, pues, yo creo que es un concepto que los niños pueden entender fácilmente. Es un concepto con los cuales los niños ya están desde pequeñitos, ¿no? Desde los peluches, desde lo que se les muestra, ya están familiarizados, ¿sí? Y pues son cosas que les llaman bueno, no son cosas los animales, ¿verdad? Pero son seres vivos que les llaman mucho la atención. Y muestran rasgos de personalidad, ¿no? Una persona inteligente, pues va a preferir animales que sobresalgan en eso, porque a él le gusta sobresalir o es reconocido por esa inteligencia, ¿sí? Y los niños igual, ¿no? Hace poco yo hice un ejercicio con mis alumnos de primaria. Cuando llegué, yo como dinámica de presentación, ellos pues me tenían que decir su nombre, algunos datos, ¿no? Y tenían que decir qué animal les gustaba y hacer el sonido de ese animal, ¿no? Y de verdad que aún recuerdo algunos animales de mis alumnos, me dijeron, y sí están muy vinculados con ciertos rasgos de su personalidad, ¿no? Muchos niños escogieron el perro y al preguntarles yo, por ejemplo, por qué escogían el perro, pues siempre me decían, porque les gusta jugar, ¿no? Así como el 90% me decía eso. Porque le gusta jugar, porque se pone feliz cuando lo acarician, cuando le dan muestras de afecto, ¿no? Y yo creo que pues, son rasgos generales de los niños, ¿no? O sea, les gusta que les den mucho contacto físico, ¿no? El abrazo, las muestras de afecto, les gusta jugar, ¿no? Entonces, pues sí, hay una proyección, ¿no? De esta parte con el animal. Se identifican con ese animal. Y yo creo que es algo que a nosotros hasta en un ejercicio muy básico nos puede servir si es que nosotros podemos desarrollar esa parte de la observación en los niños. ¿Sí? Bien. Me quedé en en el segundo párrafo. Sí. Este test proyectivo puede administrarse en niños y niñas de entre 3 y 10 años. El CAT se utiliza en el psicodiagnóstico, fase previa al comienzo de un tratamiento. Se administra después de los test gráficos, por lo que no suele ser la primera técnica utilizada. Como yo ya les había dicho con anterioridad, o sea, nuestro deber como psicólogos no es diagnosticar, ¿no? Em, así porque sí, ¿no? Si yo veo que una persona, no sé, muestra ciertos rasgos histéricos, ¿no? Tengo que realizar, o mi deber es realizar varios filtros para poder diagnosticar que tiene algún tipo de histeria, que tiene una histeria, ¿no? El primer filtro, como les decía, siempre va a ser la entrevista. Ahí se van a hacer preguntas concretas, ¿no? De lo que quiero saber conforme lo que me vaya diciendo el paciente, yo voy a hacer preguntas. A mí en lo personal me encanta en el área clínica las preguntas semiestructuradas, ¿no? Que no tienen una rigidez las entrevistas, perdón, las entrevistas semiestructuradas, que no son tan rígidas, sino que puedes ir tú de lo que te está contestando el paciente a hacer preguntas, ¿no? Porque eso te permite como psicólogo el poder desarrollar esta parte intuitiva, ¿no? Esta parte de, y pues esto que me está diciendo su expresión o su lenguaje físico me está diciendo otra cosa, ¿no? Y poder, pues, improvisar para obtener. Mi finalidad de una entrevista siempre es obtener información, sí, ¿no? Y la aplicación de los test es obtener información, ¿no? Entonces, en este tipo, nosotros debemos de realizar una entrevista y posterior pasar a varios filtros. Y lo más recomendable es no solo aplicar algún tipo de prueba, sino varias pruebas para ser más concretos y poder
de una manera más específica y contundente, darle al grano, por así decirlo, y saber qué tratamiento vamos a ocupar en el paciente. Por lo general, como les decía, el psicoanálisis es la asociación libre, pero aún así, nosotros tenemos que guiar esa asociación. Entonces, el aplicar este tipo de test, el aplicar este tipo de pruebas y hacer este tipo de filtros nos va a servir a nosotros como terapeutas el poder saber qué decir, saber qué preguntas hacer o saber qué analogías hacer durante la terapia, ¿no? De asociación. Ok, chicas, pues bueno, creo que ya pasaron los 30 minutos. Espero les vaya muy bien o les haya ido muy bien en sus exámenes anteriores. Y pues ahorita las veo, chicas. Dense un break, que tengan una linda mañana y espero la clase de hoy les guste porque va a estar muy, muy interesante. ¿Ok? Y pues muchas gracias por todo y bonita mañana. Éxito. Nos vemos en un ratito.